¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con una pregunta hecha por Edilberto Ambrosio, quien nos escribe desde Tennessee, Estados Unidos, y nos pregunta al WhatsApp del ICQ. ¿Será verdad lo que dicen en el video de que los insectos no son plaga para las plantas? Oigamos la respuesta. Hola, don Edilberto. Esperamos que se encuentre muy bien. Recibimos una consulta de su parte respecto a un video en el cual se da a entender que los insectos no son malos para las plantas, que no son plagas. Este video toca un tema muy interesante. Habla de la trofobiosis, que es una teoría, como decir, una forma de pensar que propuso el científico Francis Chabouzot en el año 1969. En resumen, viene a decir que cuando las plantas están sanas, bien nutridas o alimentadas y bien cuidadas, los insectos y las diferentes plagas como hongos o bacterias atacan mucho menos al árbol. Este científico dice que cuando la nutrición del árbol no está equilibrada, por ejemplo, que se ha usado mucho nitrógeno o se ha abusado de los pesticidas, se produce en el árbol una mayor producción de azúcares y otras sustancias que atraen a esas plagas. Por lo tanto, según la trofobiosis, los insectos no son malos en el sentido de que no atacan a todas las plantas ni a cualquier planta, sino que ellos solamente se aprovechan de las plantas para obtener esas sustancias que producen cuando están débiles y malnutridas. Desde esta perspectiva, el agricultor debe preocuparse más por mantener cultivos sanos y bien balanceados que por atacar a los insectos. Esta teoría aconseja el uso de fertilizantes orgánicos y bien equilibrados que no tengan demasiado de una sustancia y muy poco de otras sustancias. De manera que, según esta teoría, los insectos no son malos, pues solo se alimentan de las sustancias que encuentran en plantas o cultivos que no tienen una adecuada nutrición y cuidado. Nos alegra recibir su consulta desde Tennessee, Estados Unidos. Desde San Miguel, El Salvador, la señora Beatriz Hernández, a través del Facebook del ICQ, pregunta: ¿cuáles son los alimentos que tienen proteína? Oigamos la respuesta. Estimada doña Beatriz, con gusto le diremos cuáles alimentos tienen proteína. Pero primero, les queremos contar a usted y a todos nuestros oyentes qué es la proteína. La proteína es un nutriente fundamental para nuestro cuerpo. Entre otras cosas, es la encargada de formar músculos, reparar tejidos y producir enzimas y hormonas. Las enzimas son como los trabajadores que hacen que todo fluya más rápido en nuestro cuerpo, y las hormonas son las mensajeras que permiten que los órganos se comuniquen. En resumen, las proteínas ayudan a que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. También es importante saber que existen diferentes tipos de proteínas. La proteína de origen animal se puede encontrar en los huevos, la carne de pollo, pescado, res o cerdo, así como en la leche, el yogur y el queso. También se puede consumir proteína de origen vegetal, por ejemplo, en alimentos como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la soya, el maní, las nueces, la avena y quinoa. La diferencia entre la proteína animal y vegetal es que las proteínas animales son más fáciles de absorber, pero las vegetales tienen menos grasas. Muchas personas acostumbran consumir las proteínas junto con otros alimentos como carbohidratos o vegetales para absorber también otros nutrientes. Algunos ejemplos de estos platillos son el arroz con frijoles,
los huevos con pan, el yogur con avena, el arroz con pollo o las lentejas con verduras. Lo más recomendable es consumir proteína en las 3 principales comidas del día: el desayuno, el almuerzo y la cena. Los especialistas en nutrición aconsejan que la porción de proteína que comemos en cada comida sea del tamaño de la palma de nuestra mano sin contar los dedos. Es decir, la porción de proteína debe entrar en nuestra palma sin caerse y sin contar la extensión de nuestros dedos. Le agradecemos por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta El Salvador. ¿Sabía que un grito no se escucharía en el espacio? Esto se debe a que el sonido es una vibración que necesita un medio que la transporte. En la Tierra, el medio es el aire, pero como en el espacio no hay aire, solo vacío, las ondas sonoras no se pueden propagar y por eso no hay sonido. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Enviar sus preguntas y sus saludos es muy sencillo. Comuníquese al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Y fue precisamente por medio del WhatsApp del ICQ que don Nelson Giovanni Rendón nos envía desde Petén, Guatemala, el siguiente mensaje. Quiero saber si la ONU podría intervenir en los países que no son democráticos para que así las personas puedan ser libres y tener un mejor estilo de vida. Oigamos la respuesta. Gracias por su pregunta, don Nelson Giovanni. En realidad, todas las personas de buena voluntad deseamos que en todos los países haya paz y se respeten los derechos humanos. Precisamente la Organización de Naciones Unidas, o como se le conoce, la ONU, se estableció con el propósito de mantener la paz en el mundo, prevenir conflictos y dar asistencia humanitaria. La ONU respeta la soberanía y la integridad territorial de sus países miembros, que actualmente son 193. Es decir, acepta que los países son dueños de su destino y su territorio y que son libres e independientes para tomar sus propias decisiones. Pero en algunos casos excepcionales, cuando el gobierno de algún país, sus ejércitos u organizaciones delictivas armadas usan el poder para atentar contra la población, cometer graves violaciones a sus derechos humanos y poner en peligro sus vidas, puede intervenir. También la ONU interviene cuando hay guerras entre países en las que la población o sociedad civil está en peligro. Entonces la ONU envía misiones con soldados especiales llamados cascos azules. Aunque primero siempre busca el diálogo. Trata de que las partes se reúnan y tengan conversaciones para llegar a acuerdos y lograr la paz. Para tratar de solucionar los conflictos más graves, existe un organismo especial dentro de la ONU llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está formado por 15 países. De esos países, 5 son permanentes, precisamente los más poderosos, como Estados Unidos, Rusia y China. Todas las naciones que forman parte de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del llamado Consejo de Seguridad. Pero, como podemos ver con las dolorosas y crueles guerras que hay en Ucrania, Medio Oriente y otros lugares, esto no es fácil, porque los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y podrían decidir la paz, parecen más interesados en imponer su voluntad y mantener la guerra. Por eso, es importante que los ciudadanos en sus países se involucren en la vida política y social
para que desde adentro puedan mantener los estados democráticos y evitar que personas que solo buscan el poder y el autoritarismo logren conquistar posiciones de mando. El señor Harley Rojas escribe desde San Vito de Punta Arenas, en Costa Rica, y nos pregunta al WhatsApp del ICQ: ¿qué papel desempeña en el cerebro el llamado treonato de magnesio? ¿Qué efecto positivo tiene el magnesio en las migrañas? Oigamos la respuesta. Estimado don Harley, es un gusto atender una nueva consulta de su parte. Le contamos que el magnesio es uno de los suplementos más estudiados para prevenir el dolor de cabeza. Muchas personas tienen niveles muy bajos de este nutriente en sus organismos y no lo saben. Esta falta de magnesio hace que sea más fácil que algunas partes de nuestro cuerpo se inflamen y liberen neurotransmisores, que son las sustancias que permiten que nuestras células del cerebro se comuniquen y que en algunos casos pueden generar dolores como la migraña. El magnesio reduce la frecuencia de las migrañas y también es capaz de reducir la intensidad con la que se presentan. Este suplemento de magnesio es un gran regulador de la actividad nerviosa y mejora la circulación en nuestro cerebro. Si hay una buena circulación, los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro no se estrechan tanto, y esto puede evitar la aparición de migrañas. La recomendación usual es consumir entre 300 y 400 miligramos de magnesio, ya sea mediante alimentos que lo contengan, como el maíz, las nueces y los garbanzos, o por medio de suplementos. Es importante ingerir los suplementos con precaución y no se recomiendan a personas que tengan problemas renales o que estén tomando otros medicamentos diuréticos, que son los que aumentan la producción de orina. Tampoco se recomienda que tomen suplementos las personas que estén tomando antibióticos que combaten las infecciones. Le agradecemos por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta Punta Arenas. En Paraíso, Honduras, vive el señor Zoán Rodríguez, quien pregunta: ¿quién inventó los cuadernos para cuadrícula o con hojas cuadriculadas? Oigamos la respuesta. Estimado don Zoán, esperamos que se encuentre muy bien. Le contamos que este es uno de esos casos en que un invento se ha logrado con la contribución de varias personas. La noticia más antigua al respecto viene de Alemania hacia el año de 1500. Resulta que el dueño de una imprenta llamado Johann Schensperger, conocido como el Joven, a quien se le ocurrió vender los primeros libros con hojas cuadriculadas. Pero estas hojas no eran para escribir sobre ellas, sino más bien eran moldes de letras y patrones para bordar. Más o menos en esa misma época, también en Alemania y en Francia, empezaron a vender esos mismos libros, pero sin ningún modelo ni dibujo, solamente con las páginas cuadriculadas. Precisamente estos libros servían como cuadernos de trabajo para bordadores, tejedores y diseñadores de telas para dibujar, pintando cuadro por cuadro. Casi 300 años después, un hombre inglés conocido como el Dr. Buxton fue el primero en patentar y vender comercialmente el papel cuadriculado, pero no lo vendía en cuadernos, sino en pliegos doblados o en paquetes. Si bien no existe solo un nombre para el inventor del cuaderno moderno, algo muy similar fue inventado en Tasmania, Australia, en el año 1903. Un señor llamado J.A. Birchall tuvo la idea de cortar el papel en hojas más pequeñas, ponerlas en una pieza de cartón y pegarlas todas con goma en la parte de arriba. Así nació lo que llamamos bloc de notas. Con los años empezaron a venderse cuadernos simples para estudiantes
con hojas cocidas o grapadas e incluso con anillos metálicos, tanto con papel cuadriculado o con renglones como los conocemos hoy. Con este recorrido por la historia del papel cuadriculado, esperamos haberle dado una idea de cómo se llegó a lo que hoy conocemos como el cuaderno cuadriculado. Un saludo a usted y a los habitantes del paraíso allá en Honduras. ¿Sabía que hay un hongo que convierte a los insectos en zombies? Los hongos llamados Cordyceps son parásitos que crecen dentro de algunos insectos y afectan su sistema nervioso. Cuando el insecto muere, el hongo sale por su cabeza y se reproduce. Por esa razón, se le conoce popularmente como hongos zombies. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. He tenido una duda porque en los supermercados o tiendas tienen que poner precios con 99. ¿Qué secreto tiene el 99? Este mensaje nos lo envía don Juan Carlos García al WhatsApp del ICQ desde Carazo, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. Estimado don Juan Carlos, muchas gracias por su consulta al ICQ y su sintonía por Radio Rumbo. Ese detalle que usted ha notado en los precios de los productos en comercios tiene que ver con una estrategia de ventas que se relaciona con la manera que tenemos las personas de ver las cantidades. Si vemos que algo cuesta $4.99, nos parece más barato que si vale $5, aunque sea una diferencia pequeñísima. Es una especie de engaño psicológico que se conoce como el efecto del dígito izquierdo. El cerebro humano tiende a leer de izquierda a derecha y por eso se centra en la cifra de la izquierda. Es decir, que de alguna manera nos engañamos para creer que se trata de una buena oferta, cuando en realidad el descuento es solo de 1 o varios centavos. Curiosamente, esta práctica no empezó como una estrategia de ventas, sino por otra razón. Se cree que esta estrategia surgió hace casi 200 años, cuando empezaron a usarse las cajas registradoras. Cuando el costo de una compra se pagaba con el monto exacto, algunos cajeros aprovechaban para no registrarla y dejarse el dinero. Los dueños de establecimientos se dieron cuenta al notar que siempre había faltantes. Fue entonces cuando un comerciante estadounidense llamado James Ritty tuvo la idea de fijar precios de manera que siempre hubiera que dar vuelto o cambio. De esa forma, si antes el cajero se dejaba los $5 de una venta que no registraba, al fijar el precio en $4.99 o en $4.95, se le obligaba a dar cambio, ya que la venta inevitablemente tenía que quedar registrada en la caja. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.